Un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos de Latinoamérica y el mundo. Soy Cecilia Molina y estamos aquí con un nuevo programa de Rescatando Nuestra América. Gracias a Hechos Ecuador, el canal de la revolución. Y gracias a ustedes por estar presentes. Gracias a ustedes porque siempre nos buscan en las redes sociales y nos comparten. Si bien ahora no estamos en YouTube porque nos viraron el canal, no podemos estar en YouTube, pero sé que muchos de ustedes saben y están conscientes que nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook en especial. Muchas gracias. Y hoy, como lo prometido es deuda, como decimos, tenemos una invitada muy especial, muy querida, y no solamente querida por nuestro canal, por varios canales de jóvenes, de nuevos emprendedores en esta alternativa de comunicación social. Tenemos a nuestra queridísima Mariel Saviteri. Pero antes de traerla a la sala, les voy a contar que ella nos... Entonces es necesario aprender a trabajar más directamente con los conceptos claves, que todos nos manejemos bajo un concepto. Lo que es la honestidad no tiene que tener otro significado que la honestidad. No robar, no tomarse alternativas o ventajas sobre alguien más débil. Esa es la honestidad, no puede ser otra cosa. Entonces, a ver si María Elsa nos aparece por aquí. María Elsa, ¿nos escucha? Sí, Cecilia, te escucho ya, sino que estoy calibrando un poquito la cámara, que se me perdió el tema, pero ya enseguida vamos a ver si sale. Déjame poner un poquito más de luz. Tranquila, nosotros esperamos. Porque aquí en Guayaquil de repente se nos oscureció, parece que va a llover. Parece que va a llover, pero en todo caso ya estamos aquí. Bienvenida, mi estimada María Luisa. Hoy nos hemos puesto de acuerdo sin querer y tenemos rayas las dos. María Elsa. No, María Luisa. No, María Elsa, tal vez estoy confundiendo. No, dije María Luisa, qué vergüenza, no, es María Elsa. Sí. Estoy diciendo, tengo la reunión con María Elsa y acabo de decir María Luisa. No, creo que fue más bien una lengua mal manejada hoy por el problema que tenemos es que hablamos mucho. Tú sí sabes que el tema de mi nombre es un tema bien extraño, ¿no? A lo mejor el Elsa es como muy fuerte, muy duro, ¿no? Y entonces todo el mundo tiende a decir Mercita, por un lado. Segundo, tienden a tratar de aminorarle esa fortaleza que tiene de por sí el nombre. Entonces durante mi época de juventud me decían Elisita, Elisa. O sea, como que la gente como que no quería que suene tan duro a tener una tendencia a buscar que un poquito como que se aplane, ¿no? Y por último, déjame decirte que en determinado momento se les hizo más fácil decirme Mael. Y entonces hay mucha gente que en realidad cuando se refiere a mí, se refiere como Mael. Y ya sé yo que se refieren a mí, por supuesto, ¿no? Entonces, mira tú, ¿no? Y tengo una persona muy allegada que ya tiene algunos años más, que se le ha metido que yo soy María Isabel. Y entonces, me dice María Isabel. Pero bueno, en todo caso, bueno, María Luisa, lo importante es lo que podamos transmitir, realmente eso es lo más importante.
¿no? Exactamente, María Elsa, María Luisa, María Isabel, Mael, que es lo que ahora yo pongo, muchas de las veces pongo Mael, cualquiera de esos nombres le cabe a nuestra querida María Elsa porque siempre tiene la misma respuesta para nosotros, la correcta, la que estamos buscando. Además tiene que sumar algo, ¿eh? Tiene que sumar algo, el gorda. Yo he sido la gorda toda mi vida. Bueno, entonces sí es verdad que el angelito que soñé la otra vez, ese era María Elsa. Ay, mi querida amiga. Ay, Ajá, aquí estamos. Realmente lo interesante es poder tener contacto, no importa quién lo dice, no importa cómo bueno, cómo se dice sí, pero en todo caso me refiero a la utilización. Lo interesante es que podamos tener una charla y un diálogo adecuado, un diálogo racional, realmente un intercambio de opinión importante, que es lo que yo creo que hace falta porque hemos estado metidos en un círculo y en un modelo, no solamente, como insisto, un modelo económico, sino un modelo social, en donde lamentablemente la posición ha sido meternos en la cabeza un montón de cosas sin posibilidad de cuestionarlo. Y yo creo que el paso fundamental es ese cuestionamiento. Te escuchaba cuando introducías el tema respecto a las definiciones y aquellas palabras que yo dije, vamos a tener que tener un diccionario para cada ley tiene que venir con un diccionario, la Constitución con un diccionario. Y fíjate, Cecilia, que una de las cosas importantísimas cuando se habla de discusiones lógicas y cuando se habla de discusión lógica se habla en realidad de diálogo, es un intercambio de ideas. Una de las cosas o de las recomendaciones que lo primero que se tiene que hacer es definir con respecto a lo que estás discutiendo, es decir, a lo que estás intercambiando. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones resulta que te metes en unas discusiones inmensas cuando resulta que piensas lo mismo. Entonces, ¿para qué entrar en una discusión? Insisto, desde el punto de vista lógico, una discusión es el intercambio de criterios, no es pelea, porque también para mucha de la gente discutir es pelear, no tiene nada que ver con eso, sino con intercambio de ideas. Y entonces lo más sano cuando uno comienza a este intercambio de ideas es decir, a ver, primero que nada, defíneme qué es lo que tú crees que es tal cosa, porque yo para mí, cuando digo tal cosa, estoy hablando de esto. Y de esa manera realmente uno se evita muchísimo gasto de tiempo innecesario y más bien se intercambian opiniones respecto a aquello que no estás en acuerdo, que en la diversidad, en el mundo diverso en que estamos, en la natural distinción que existe entre los seres humanos, evidentemente siempre va a haber un punto sobre el cual dialogar, sobre el cual intercambiar y sobre el cual discutir. Yo me refería al tema de las leyes y al tema de la Constitución en particular, en el sentido de que esos son elementos o son normativas o son cuerpos legales que permanecen en el tiempo o que lo ideal es que permanezcan en el tiempo y entonces realmente vale la pena que se tengan elementos, dado que en nuestra sociedad, como yo digo, cada cual tiene su diccionario y es arbitrario, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, lo que se intenta, además siendo elementos fundamentales que rigen la organización de una sociedad, son elementos en los cuales lamentablemente no podemos decir para mí es tal cosa, para ti es tal cosa, porque es un acuerdo social al cual todos hemos llegado y por lo tanto debería tener una completa seguridad de que nadie puede interpretarlo de distinta manera. ¿Sí? Eso es verdad, los acuerdos sociales tienen que tener un parámetro concreto. No puede ser, yo pienso así, tú piensas así, el otro piensa así, y todos tienen medias verdades, es lo que decía en la introducción. Claro, y mira tú, una de las cosas gravísimas que estamos viviendo, mira tú que del lado, en la coyuntura política, ya vamos a definir también lo que es coyuntura, en la coyuntura política que estamos viviendo, fíjate tú cómo los lacistas aseguran que Lazo no tiene nada que ver con el feriado, porque dicen que no ha cometido nada ilegal. Y efectivamente, no hay una ilegalidad, pero realmente sí hay impunidad, porque cometió algo que es ilegítimo y un abuso al pueblo ecuatoriano. ¿Y eso surge de qué? De que para ellos lo que es, digamos, lo que es penable, digamos así, lo que se debe de penar,
es todo lo que es legal, pero ya todos sabemos cómo se han manejado las cosas legalmente en el país, al punto que hoy hemos vivido que en 4 años hemos vivido una aprobación de una ley mal llamada humanitaria, que significa en este momento el peor calvario para toda la fuerza laboral del país. ¿Por qué? Porque lo que esa ley significó fue realmente imponer, tirar abajo todas las consecuciones laborales de años, de décadas, que costaron luchas muy importantes, y se tiró abajo además un elemento que es fundamental, y es el hecho de que el trabajo no es una mercancía, como lo ha estructurado el neoliberalismo, sino que el trabajo es un derecho. Y se vino abajo todas las consecuciones y toda la dignidad que significa el trabajo como derecho humano. Y mira usted, ¿qué tenemos en este momento? Por supuesto, es legal porque se aprobó esa ley, pero ¿quiénes la aprobaron? La aprobaron los del reparto. ¿Y con qué leyes? Con las leyes que ya se dejaron haciendo en gobiernos anteriores, pensando en el futuro de los millonarios y en el posible caída de bancos, y lógicamente había que tener una red abajo para los que caen, caigan bien parados. Exactamente, y entonces ahí tú entiendes realmente, entiendes que en muchas ocasiones decimos que la pandemia fue utilizada cruelmente, inhumanamente y con el mayor desprecio al ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se instauró con la ley, de la mal llamada ley humanitaria, fue todo aquello que no pudieron hacer en mucho tiempo, como por ejemplo bajar el salario a 120, que era la propuesta inicial de Lazo, ¿no verdad? Como por ejemplo la flexibilización laboral, que era lograr los despidos sin ningún tipo de remuneración, y hoy lo estamos viviendo. ¿A costas de qué? A costas de el aprovechamiento de una coyuntura que lo que determinó fue ese aprovechamiento de esas circunstancias, lo que determinó fue un comportamiento a futuro que vamos a tener que tener algún tiempo para poder desarmarla, y vamos a tener que depender adicionalmente de lo que es la verdadera sensibilidad y compromiso con el pueblo ecuatoriano. ¿De quiénes? De una Asamblea Nacional. Entonces, si te das cuenta, ahí ya queda más o menos definido lo que es coyuntura en términos generales. Una coyuntura es las circunstancias, la situación que está en el momento, pero que trae a colación decisiones, o es necesario tomar decisiones, pero que influyen en el futuro del tema que se esté tratando. Y en el caso económico particularmente, evidentemente, normalmente decimos los economistas que hay que tomar decisiones, o mejor dicho, en algunas ocasiones hay decisiones que son tomadas para solucionar un momento, una situación que no es estructural, es decir, que no es una condición permanente en condiciones normales en la economía, pero que hay que tomarlas porque esas circunstancias del momento ameritan tomar decisiones. Y distinto es cuando tú haces un trabajo de cambio o modificación de una política económica que influye en cambios estructurales, cuando tú cambias un modelo o una visión de manejo económico. De hecho, fíjate tú que inclusive, mira cómo rapidito se van entendiendo las cosas, inclusive en todo este comportamiento del Fondo Monetario Internacional, al principio supuestamente ellos iban a corregir decisiones, aspectos de orden coyuntural, y de repente pasaron a decisiones y a armar estructuras de corte estructural. Es decir, cómo saltaron al hecho de supuestamente corregir situaciones porque para eso estaban llamados supuestamente ellos, desequilibrios momentáneos, y pasaron a una función de estructurar realmente la economía de los países a través de estos famosos modelos de ajuste estructural. Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, y ya en concreto y de cara a lo que estamos viviendo. Ustedes recuerdan que yo siempre he dicho que de cara a lo que se viene, era importantísimo tener un esquema de inmediato de toma de decisiones económicas, ¿no? Porque decía, estamos viviendo una coyuntura en donde lamentablemente lo que necesita el país es desahogo, la ciudadanía necesita desahogo. ¿Por qué? Porque no tiene liquidez, porque no tiene trabajo. Entonces, y yo hacía una diferencia y decía, escúchenme, lo que necesitamos es un programa de gobierno que sea como una mecha, ¿sí? Una mecha.
¿Para qué? Para que encienda toda la reactivación. Y siempre les decía, ojo, yo no estoy diciendo que ese sea un subsidio permanente, ¿no? Yo estoy diciendo que se dé la oportunidad de que darle el impulso que necesita la economía para que se reactive. Eso es, por ejemplo, lo que Andrés Arauz propone, entre otras cosas, propone por el lado de manejar estos 1.000 millones y poder liquidez 1.000 millones para por el lado del consumo reactivar. Él no está diciendo que todo el tiempo se va a regalar. No, él lo que está diciendo es que frente a la situación que vivimos es necesario darle ese primer impulso a la economía nacional. ¿Y por qué? Porque a través del consumo vamos a qué cosa? Vamos a estimular o la oferta tiene que reaccionar y para que la oferta pueda ofrecer más bienes, más servicios, necesita contratar a más gente. Y eso significa más empleo. Necesita consumir más insumos y eso no significa reactivación de otros sectores. Entonces, y eso, perdón María Elsa, y esa es una de las partes que necesitamos una explicación porque hay mucha gente que por más que se le explique con manzanitas, es como que no está entendiendo, porque algo parecido, algo bonito, algo doradito, algo suavecito le están dando por los canales satelitales y entonces la gente se dedica a decir, oh no, pero es que el plan de este señor Lazo no está tan mal, no está tan mal. Y entonces como que no está entendiendo lo que Arauz lo que intenta es generar una economía de mecha, como dice usted, para poder llegar a encender todo el país en proyectos, en trabajos, claro, a poderla alimentar. Pero fíjate, Cecilia, que allá hay una diferencia enorme, porque eso es lo que él expone, y no solamente con los $1.000, porque adicionalmente trata de solucionar algo que es fundamental, porque, ok, vas por el lado del consumo. El consumo presiona la producción para que produzca. Pero ¿qué pasa? Tenemos también una situación coyuntural, que es ¿qué cosa? El endeudamiento de los sectores productivos y fundamentalmente desde los medianos para abajo. Y mira que automáticamente él dice 3.000 millones para crédito. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú estimules el consumo y que los productores no tengan acceso a crédito. ¿Cómo responden a esa demanda? Entonces te das cuenta, pero esas son situaciones de orden coyuntural, digamos, que hay que dar para solucionar temas de orden coyuntural. Distinto es que, ¿qué es lo que propone él desde la parte estructural? Porque, ojo, Lazo lo que propone son elementos de orden estructural cuando, por ejemplo, él apoya el tema del Banco Central del Ecuador. Cuando él habla, por ejemplo, de cambio de la tributación, esos son de orden estructural, más bien, no son coyunturales. ¿Y qué es lo que propone en ese sentido, Andrés Arauz? Cambiar toda la organización de producción, es decir, comenzar a un cambio de organización de producción, basado fundamentalmente en qué cosa? En la inclusión de tecnología. Mira que en el tema emprendedor, que tiene que ver muchísimo con la inclusión inclusive de las mujeres, inclusión de muchos de los sectores o poblaciones excluidos. Mira, en la parte del emprendimiento, ¿qué dice? Primero que nada, se baja coyunturalmente el hecho de ese 2% que afecta a los microempresarios, ¿no? ¿Verdad? Dice y habla de decir, vamos a poner los 3.000 millones. ¿Habla de qué cosa? Habla de poner un 50% por parte del Estado para cubrir una cantidad, me parece que son 400.000 empleos de jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Comienza a estructurar una cuestión distinta. Pero adicionalmente, habla de un estímulo y de comenzar a cambiar el criterio de economía, incorporando varios criterios como son, por ejemplo, la economía naranja, la economía circular, la economía colaborativa, la economía y las dos economías que tienen que ver directamente con la mujer, que son la economía violeta y la economía del cuidado, del hogar y del cuidado, aunque esta última también tiene que ver, digamos, es generalizada. Cuando él habla de la economía naranja, lo que está diciendo es, y esto te va a encantar a ti, ¿no? Porque es directamente relacionado a lo que yo sé que tú tienes como una pasión. Habla y dice, hay que incorporar al proceso productivo, a la cultura, a la creatividad. Hay que incorporar lo que es
ese patrimonio intelectual, ¿sí? Hay que convertirlo en rentable, hay que convertirlo en productivo. Eso es la economía naranja. Ahí estamos cambiando la noción, la visión de la economía. ¿Por qué? Porque algo que ha sido infravalorado, subvalorado, como son los artistas, como son los inventores, como son los dedicados a esta generación de tecnologías y demás, los pensadores, que han sido infravalorados, que han sido poco más que pateados, vamos a utilizar lo que dicen los muchachos, pateados en la economía, hoy se les reconoce su importancia y su valía, ¿sí? Y hay que incorporarlos. ¿Por qué? Porque de ellos dependen muchísimas cosas que son importantes. Todo el avance tecnológico, toda esa gente que es creadora de ideas, de generación de tecnología y más. La economía circular incluye ¿qué cosa? Incluye básicamente la defensa de la naturaleza, porque ahí está metido todo este cambio de visión que tenemos de el famoso consumismo y de que esto ya no me sirve, botar, esto ya a la basura, ¿no, verdad? Un poco lo que intenta tiene mucho que ver con la utilización completa. Es una noción, a nosotros nos enseñaron, recuerda que nos enseñaron en el colegio que la energía no se pierde, la energía se transforma, ¿no, verdad? Cambiando, pero persiste. Bueno, esa misma es la idea de esa economía circular. Es decir, utilización al máximo. Por eso es que ahí tiene que ver todo lo que es ecológico, todo lo que es la defensa del ambiente, todo lo que es la defensa de la naturaleza, porque esta visión de la economía, que sí es un cambio estructural, ¿no, verdad? Esta visión de la economía lo que hace decirnos no tenemos que seguir utilizando y desgastando tanto de los recursos naturales. Tenemos que aprovechar al máximo y tenemos que darles los usos. Por eso es que es circular, porque rueda, da la vuelta, y lo que algo no se utiliza en una cosa se puede utilizar en otra y llega a ser un círculo. Tenemos los engranajes que unen, porque antes solo utilizábamos un tipo de economía, se olvidaba a los artistas, se olvidaba a los inventores, se olvidaba a los ecologistas, se olvidaba muchos engranajes que estaban olvidados y que hoy al unirnos vamos a convertir en una economía circular en el Ecuador que no va a quedar nadie olvidado, y eso es maravillosísimo escuchar. ¿Por qué? Y Cecilia, y es ir directamente a uno de los pilares de esa concepción y esa lógica neoliberal, ¿no? ¿Por qué? Porque es ir directamente, pero escúchame, directamente contra la exclusión. Porque todos esos elementos, siempre que hablamos de exclusión y todo decimos, de los derechos, de que sí, que las etnias. Se habla de exclusión y está excluido del país. Pero las exclusiones, ¿te acuerdas que yo te decía con el ataque misógino que recibí últimamente de cómo es que se llama, de Ortiz y de la Posta? Y yo te decía, Cecilia, a mí más allá de lo personal, más allá inclusive de lo de género, que es una forma de y todo, lo que me preocupa es que está calando nuevamente y se está normalizando el hecho del ataque a la diversidad. Y entonces fíjate tú que la diversidad va más allá de las características inclusive poblacionales, características que son fácilmente reconocidas como el hecho de ser mujeres, como el hecho de pertenecer a una etnia, como el hecho, qué sé yo, de características distintas en el plano de edad, etario, digámoslo así, ¿no? Va mucho más allá. Tiene que ver con la forma distinta inclusive de pensar, que eso también es obvio que ha habido un ataque permanente, pero tiene que ver más aún con la forma en que tú produces, es decir, a lo que te dedicas de producción. Y eso tiene que ver muchísimo, además, con la violencia económica y patrimonial, que está reconocida en el Ecuador para la mujer, pero que en realidad es una violencia. ¿Sí? Entonces, fíjate lo importante que es, porque ahí sí estamos cambiando una visión, una lógica completamente distinta. Mira, en el caso de la economía colaborativa. La economía colaborativa está muy relacionada a lo que es el tema de compensar o de convertir a los servicios en un esquema de... ¿No me está escuchando? No me está escuchando. No, porque yo
estoy aquí escuchada. El audio. A mí me escuchan el micrófono. Déjame cambiar, no sé qué pasó, pero... Ya está. Aló. Algo allí, ya, ahora sí estamos bien. Ya, decía yo que esto no sé por dónde me quede, pero que en todo caso va directamente a algo que es importantísimo, porque esto es un ataque, siempre hemos sido atacados por la diversidad. Y lo que reconocemos aquí es que va mucho más allá de esa diversidad fácilmente visible, sino que se ataca no solamente a la manera de pensar, sino a la forma en cómo tú descubres tu colaboración productiva, tu colaboración a esta sociedad, ¿verdad? Mira que la economía colaborativa tiene que ver más o menos con el tipo de relaciones entre servicios, fundamentalmente. Y un poco entendámoslo así como un poco el treque, digamos así, ¿no? Es como recuperar algún esquema de contraprestación, pero entre servicios. Y las otras dos que son directamente, están muy vinculadas con la mujer. La una, la violeta, la que tiene que ver con el hecho de tirar abajo todas estas diferenciaciones que existen para la mujer. Por ejemplo, las diferencias de salarios, de oportunidades y demás. Y la última, la que es muy importante, y sobre todo porque la coyuntura la ha traído muy al momento, que es la de los cuidados y del hogar. ¿Por qué? Porque resulta que por décadas, desde que somos lo que somos como seres humanos, digamos así, resulta que siempre la división sexual de trabajo. El audio. Cecilia, voy a hacer otra vez, ¿sabes qué? Voy a cambiarme de red porque seguramente están metiéndose en esta red. Voy a salir un momentito. Vale, esperamos, no hay problema. Voy a cambiarme un ratito de red. ¿Sí? Vale. Okay. Vale. Vamos a esperar a nuestra querida María Elsa para que nos ayude cambiándose de red porque siempre le pasa. Cuando María Elsa habla, pues los vientos se calman. Cuando María Elsa habla, todos están atentos. Cuando nuestra amiga María Elsa habla, sucede lo que dijo alguna vez Don Quijote a Sancho: los perros ladran, Sancho, es porque estamos avanzando. Así que la vamos a esperar para que se cambie de red. De red, ventajosamente tiene unas 2 redes con las que puede ayudarse. Y gracias, Clelia Barreto, por avisarnos del audio. Sí, en verdad, yo también ya lo sentí, que el audio estaba, y es típicas, cuando ella está participando, tiene que estarse cambiando de redes para poder seguir adelante. Muchas gracias a todas aquellas personas que están saludando muchísimo, de muchísimos países, de muchísimos lugares, saludando a María Elsa. Enviándole un abrazo porque saben que es una mujer, como dijo alguien aquí, es una mujer sin pelos en la lengua. Lo que dice está correcto. Alguien le recomienda que no esté muy cerca del teléfono, dice, tal vez tiene un teléfono celular que está interfiriendo. Sí, también suele suceder eso. Muchas gracias, mi estimada Clelia, por la recomendación. Dice, y aquí tenemos nuestra compañera María Filomena Luna Montes, y ahí tenemos a todos aquellos. Uy, tenemos muchos nombres con nosotros. Bueno, muchas gracias, dice aquí Alexandra Núñez, todo uno. Y sé que todos ustedes están de acuerdo en que Arauz sería uno de los presidentes que nos ayudaría a salir de semejante situación con la que estamos viviendo. Y aquí ya la tenemos, miren ustedes, ¿cómo vamos con el audio? ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan bien. Ahora sí, para concluir y para entrar en el tema que habíamos conversado cuando me planteaste este encuentro, porque yo creo que es importantísimo y tiene que ver con lo que acabo de tener que hacer, cambiarme de red, ¿no? ¿Verdad? Que es la política sucia, es la campaña sucia. ¿No? Justamente eso íbamos. Pero para no dejar inconcluso el tema, y decía yo que justamente la economía del cuidado y la economía, que es una de las propuestas de Andrés a través de lo que es emprendimiento, porque básicamente es una forma de inclusión, ¿no? Esta tiene que ver básicamente con esta división sexual del trabajo en el tema de que a la mujer le tocó la parte reproductiva
y de cuidados, y al hombre le tocó la parte productiva. O sea, todo lo que es trabajo de casa no tiene valor, es minimizado, y en el momento en que alguien accede a un pago por esto, es infravalorado completamente. Y todo lo que tiene que ver con el trabajo productivo sí es el que es reconocido, aunque sabemos que independientemente de estos reconocimientos, siempre vamos a tener una misma acción de infravaloración, porque como sabemos depende del mercado, digámoslo así, y la trampa más importante que nos impone todos aquellos modelos como el neoliberalismo, que manejan al mercado como el solucionador de las soluciones perfectas, lo que no nos dicen es que ese mercado como distribuidor perfecto requiere de ciertos elementos fundamentales para que funcione correctamente, que no se dan en la realidad del mundo. Como por ejemplo, ¿por qué el salario nunca va a subir? ¿No, verdad? No va a subir porque ellos se encargan de mantener un ejército de gente sin trabajo, ¿sí? Que está dispuesto en cualquier momento a reemplazar, ¿sí? Entonces ahí hay un poder del mercado a partir de una manipulación de menos productores o menos demandantes de trabajo que dominan de esa manera al oferente. Rompen con lo que son las reglas del juego de un mercado limpio, un mercado perfecto, ¿sí? Pero en todo caso decía yo que es una coyuntura esto. ¿Por qué? Porque en la pandemia realmente se hizo visible, en este COVID que estamos viviendo, se hizo plenamente visible la importancia que tienen todos los servicios de cuidado que durante décadas han sido encargados a la mujer y que no se ha reconocido, que no representan. Esa es la eterna deuda a las mujeres, del hecho de que trabajar en casa es gratuito, no cuesta nada, y entonces exactamente crea esa brecha, ese resentimiento social que ahora toca sanarlo. No llevar a grupos, no sé, feministas que ya quieren terminar matando a los hombres. No, sino es una brecha que hay que curarla, sanarla y poner en marcha este plan de economía circular que es maravillosa. Porque adicionalmente lo que hay que entender es que realmente, inclusive, esta forma o esta estructura de organización social también ha sido muy opresor con los propios varones, y nosotros la propuesta es una propuesta inclusiva para todos los seres humanos que han sido de una u otra manera excluidos o perjudicados con esta visión. Pero fíjate, Cecilia, que no solamente está en el hecho de no reconocimiento de un valor, sino también en el hecho de que esto trae como consecuencias otras exclusiones y otras brechas de diferenciación y de opresión hacia la mujer, como por ejemplo el hecho de que no podemos, normalmente una mujer tiene menor espacio o ha tenido menor espacio de intervención política. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque las tareas de cuidado dejan mucho menos tiempo y la militancia requiere de mucho tiempo. Entonces es impedida naturalmente. Segundo también, porque resulta que si tú evalúas las horas en promedio semanales que dedica una mujer para tareas del hogar o tareas no remuneradas, son más de 2 veces que las que representan para un varón. Pero lo que hay que entender es que todo esto está identificado bajo una condición que para mí es un antivalor, pero que para el sistema neoliberal es un valor sobre el cual se rige, que es el individualismo. El individualismo. Entonces, ese individualismo lo que hace es crear una falsa conciencia de autosuficiencia, y lo que hace pensar es que el ser humano es autosuficiente para todo. O sea, que con que tú recibas o con que te prepares y estés trabajando con un salario, eso te significa toda tu vida, tu éxito de vida. Pero cuidado, porque lo que no hacen es reconocer que eso es una falsa realidad. Todos necesitamos del conglomerado y del aporte fundamentalmente de los cuidados. A ver, si te pones a pensar, necesitas que un varón, y vamos a ponerlo de esta manera, y lo pongo como varón, pero no necesariamente funciona con un varón, también funciona con algunas mujeres, ¿verdad? Un varón, si no tiene a alguien que le lave la ropa, que le planche, que le dé de comer, que le cocine,
¿no, verdad? Y de hecho, yo creo que todas las mujeres hemos vivido dejar en manos de un varón en determinado momento una casa. Y eso es un desastre. Y es un desastre, ¿sabes por qué? Porque es una imposición sociocultural. Son, son, son elementos, son elementos ficticios, ficticios. Y entonces realmente no están preparados. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró la sociedad a que hay alguien y que encima, como es baratísimo, como no tiene costo, como no tiene ningún tipo de retribución, entonces vive becado. Sí, claro, pues resulta facilísimo. Y esto nos lleva a todo el análisis de la violencia patrimonial y económica contra la mujer, que es un tema larguísimo y que es un tema que va mucho más allá del simple hecho de la defensa de una mujer en tener algo patrimonial individual, en la decisión de sus recursos, en no tener autonomía, va muchísimo más allá. Llega inclusive a un análisis que yo creo que en el Ecuador estamos verdes, digámoslo así, para hacerlo, como por ejemplo la seguridad social y la seguridad a nivel de jubilación y de pensiones de la mujer, por ejemplo, ¿no? Que es terrible, que inclusive es terrible, y que inclusive, fíjate tú, que ni siquiera se observan detalles como, por ejemplo, el hecho de que la esperanza de vida en una mujer es mucho mayor que en un varón. Y todos los cálculos de pensiones y demás están hechos no precisamente en la experiencia de vida de una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es la que menos ha trabajado, entonces el volumen más grande lo tienen los varones. ¿Qué significa con eso? Significa que obviamente hay un perjuicio enorme hacia las posibilidades de una mujer, porque mañana las pensiones evidentemente siempre van a bajar en la medida de que tú tienes más larga vida, ¿no? Y por eso te digo, eso sí que es inmenso, tienes muchísimas cosas que hacer. Pero bueno, aquí estamos, Cecilia, y comencemos con el tema central, porque nos hemos despegado con un poquito. Decididamente, el asunto es que toda mi gente se queda hipnotizada con lo que María Elsa dice, entonces dicen, bueno, lo que diga María Elsa, nosotros escuchamos porque nos gusta, porque aprendemos, porque nos despeja el camino de lo que está pasando en la economía del Ecuador, nos despeja lo que realmente quiere el Lazo de nosotros y lo que quiere hacer por nosotros Arauz. En realidad todos quedan despejados y me incluyo, ¿no? Porque se aprende, y realmente, como solía decirme a mis alumnos, si usted no escucha, si no pone atención, no entiende, y si no entiende, no aprende, y si no aprende, va a tener que estar escuchando medios de comunicación que le van a decir lo que les da la gana, no la verdad. Entonces, entremos a nuestro tema, mi querida María Elsa, que es esa coyuntura en esta época política y más que nada, digamos, en esta época de elecciones. ¿Cómo vamos a manejar esto con esta época de elecciones, con medios, digamos, satelitales, que no son los alternativos, con toda esa avalancha de campaña sucia, con toda esa agresividad? Y ya vimos el caso de Casado, que tuvo que enfrentarse a Andrés Carrión y a Ortiz. Realmente esa agresividad fue terrible porque no es la primera vez, ellos son reincidentes. Y creo que a María Elsa también le pasó alguna vez con ellos, y le pasó a Rafael Correa con Carrión, que si él dice, no me golpeé la mesa o me voy levantando, y cuántas personas han pasado por el pulso de Carrión. Así que eso de que viene a pedir disculpas, que bueno, que he estado en muchos años en estos medios de comunicación, es algo que yo por lo menos pude escribir como ciudadana, no acepto las disculpas porque él es un reincidente que ya no debería estar en medios de comunicación. Algo así como, si usted chocó una vez, chocó otra vez y la tercera mató, pues usted tiene que ser quitado la licencia de por vida, porque se sabe que esa licencia en sus manos es un peligro. Y comunicadores sociales que tengan licencia para agredir, para no ser transparentes, son un peligro inminente para la nación. Dentro de las coyunturas, dentro de las políticas coyunturales, tenemos
los medios de comunicación, en especial los medios de comunicación que han sido los más terribles ahora. Tenemos esta intención de acabar con la economía del Ecuador antes de que entre Rafael Correa. Tenemos prácticamente ya en el cadalso al Banco Central. Tenemos en todas esta manera de primicias y privilegios, las vacunas. Hay muchas cosas que hablar en esta coyuntura política. Vamos, adelante, María Elsa, ¿qué nos puedes ayudar con esto? A ver, yo creo que tal vez un elemento muy, pero muy importante es el que mencionas a nivel de los medios de comunicación y que nos lleva realmente a una política, a una campaña sucia. Pero fíjate que yo voy a irme no desde la perspectiva solamente del contenido, porque en el tema del contenido todos nos podemos dar cuenta. Yo quisiera llevarlo esto y explicar que desde mi perspectiva se está dando es una recuperación de un proceso que tuvieron perfectamente dominado durante muchísimo tiempo, décadas, a través de los medios de comunicación tradicional, como era la radio, la televisión y los diarios. Ya. Mira que una de las estrategias más importantes del neoliberalismo, ¿cuál fue? Fue siempre dar la información que ellos creerían conveniente y que además la manifestaban o lo daban de la forma en que ellos creen que debe de ser interpretada. Esa ha sido la estrategia. Y yo creo que en el caso del Ecuador, déjame decirte que para mí, octubre de 2019, fue un punto clave en quebrar esa circunstancia. ¿Y por qué? Porque como yo digo, mientras las cadenas de televisión hegemónicas lo que nos presentaban era Bob Esponja, resulta que los canales alternativos que van, como este tuyo, ¿no? ¿Verdad? Que van por la vía de utilizar la tecnología, los avances tecnológicos, lo que hicieron y lo que se notó en octubre del 2019 particularmente por primera vez en un choque fuerte, un choque de importancia para la nación, fue precisamente que inclusive los medios hegemónicos de comunicación tuvieron que dar las noticias. ¿Por qué? Por la presión tan grande que tuvieron de los canales alternativos. Por primera vez yo creo que nos dimos cuenta y por primera vez yo creo que la ciudadanía evaluó y dijo, todos los que han dicho que la prensa no es una prensa adecuada, resulta que no eran perseguidos, que tenían razón de decírnoslo, porque tuvieron de primera mano la manera de contratación. Bueno, la mala noticia que les doy es que en esta campaña electoral lo que se ha visto es que el poder económico, con la inversión tan grande que puede hacer, ha dominado ahora también las redes sociales. Y eso también es política sucia. En este momento en el Ecuador hay un debate muy importante y se pasó un pequeño Twitter, me parece que es, en donde ahora resulta que cuando se posesionan las tendencias o cuando la gente supuestamente apoya a algo importante, a un tema importante, lo hacen a través del hashtag, ¿no? ¿Verdad? Esas frases que se ponen, ¿no? Sí. Déjenme decirle que yo he tenido que aprender porque yo soy de la época en que la tecnología nos ha cogido de una y nos ha desbaratado y he tenido que aprender y entonces yo pregunto. Lo que sí me gusta es preguntar, soy preguntona. Entonces todo esto lo estoy aprendiendo también y quiero transmitírselos porque creo que es importantísimo, ¿no? Y yo creo que las personas de 30 años o más están la misma que yo, ¿no? Que no nos percatamos de este tipo de cosas que son fundamentales y que tienen que ver con esta estrategia central, pero que cambian las formas. Entonces, bueno, muy bien. Resulta que en el Ecuador ahorita estamos llevando, y a mí cuando me llegó este Twitter, yo realmente no le veía la importancia, hasta que realmente pregunté y averigüé. Cecilia, hay un Twitter que dice, el hashtag dice, no mientras más Andrés. Este hashtag salió en primer lugar 20 minutos antes de que lo lanzara esa frase, la frase, mejor dicho, la lanzara, ¿cómo es que se llama? Guillermo Lazo en el debate. Y resulta que aparentemente se adelantaron porque
fue hecho fuera del Ecuador y por temas de orden de horario no le atinaron bien. Pero ¿cómo se sabe todo esto y cómo te lo explican? Por cosas que nosotros los usuarios no entendemos, pero los entendidos sí y se fijan, ¿no verdad? Resulta que ahí se dan cuenta que el hashtag no se equivocan en el hashtag. Y en vez de poner no mientas más, Andrés, pone no mientras, que es una cosa completamente distinta. Ustedes me dirán, bueno, puede ser un error. Ajá. ¿Cómo saben los expertos que no es un error y que es producto de la política de la campaña sucia? ¿Saben cómo saben? Porque resulta que el mismo error lo tuvieron 30,000 cuentas. Es decir, hubo 30,000 cuentas que tuvieron exactamente el mismo error. ¿Qué significa eso? Significa que no es la gente la que quiere dar su voto o su apoyo a esa frase o a ese Twitter. Es una persona probablemente que maneja un troll, y un troll center es alguien a la cual otra persona le paga para decir que la gente lo sigue, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que como resultado? Tenemos que por lo menos 30,000 personas no son personas, son pagadas. Son clones del mismo señor. De Lazo para hacerlo. Entonces, usted y yo, cuando recibimos ese Twitter, no nos fijamos en ese detalle, pero los entendidos sí. Y así se puede terminar. Adicionalmente, fíjense ustedes, yo tampoco me fijo cuando me escriben. Cuando me escriben, no me fijo ni cuándo ha sido creada la cuenta, ni si tienen o no tienen seguidores. Pues, ¿qué resulta? Que muchos de los que hacen actualmente la campaña de Lazo, o de los supuestos seguidores de toda esa masa que supuestamente apoya, ¿no verdad? Resulta que supuestamente son cuentas creadas en el 2014, pero que han tomado activación recién en este momento. Y escúcheme, ¿sabe cuántos seguidores tienen? Cero. Cero. Es decir, son cuentas que normalmente lo que hacen es comprarlas. ¿Por qué? Porque para evitar las sanciones de Twitter, que hablan de que si son cuentas muy recientes y comienzan a este tipo de acciones, el Twitter mismo las baja. Entonces, por eso compran cuentas. Entonces, miren ustedes al punto, yo no quisiera, ¿sabes qué? He pedido a los entendidos que por favor me hagan un cálculo de cuál es el costo de esta campaña sucia. No les voy a decir el valor que me han dado porque les he pedido que me den pruebas de los cálculos. Pero déjenme decirle que son... Que es bien caro y que eso caro, carísimo, caro, carísimo. No es como María Elsa Viteri, que sus seguidores, gracias a mis seguidores, sacaron en su momento cuando dijeron que yo supuestamente, ¿de dónde? Pues yo, para sacar estas cosas. Y sacaron y dijeron, y salieron todos con un cartelito, y dijeron, no soy troll, soy de carne y hueso. En un papelito. Lo más que pudo haber gastado es en cartulina. No, porque no eran ni cartulinas, eran hojas de papel. Entonces, ojo, miren cómo nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué esto? Porque nos están, miren el esquema, ¿no? Este esquema de política sucia. Si suman ustedes a los supuestos encuestadores, que yo los remonto al pasado, lo mismo en cada uno de los actores de la derecha, y en este caso por 3 elecciones ya consecutivas, porque ha sido la misma apuesta por parte de la derecha con Lazo. Si ustedes a esa suciedad de comprar la difusión, la verdad, le suman
el de intentar decir que el candidato de la derecha va ganando a los pocos días, y si a eso le suman a la prensa que se une a estos dos acciones, ¿qué tenemos? Campaña ficticia, campaña sucia. Escúcheme, si usted cree que tiene tantos seguidores este candidato, y encima los encuestadores dicen, ahora ya salió uno a decir que hay empate técnico, por Dios, esto tiene que salir a la calle. ¿Qué es lo que se promueve? Lo que se promueve es que a uno le parezca creíble, que mañana no existe una diferencia como la que realmente existe. Miren cómo se construye de todas las maneras. Si a eso sumamos el hecho de que, ¿sabes lo que está pasando? A todas las cuentas, pero escúchame, a todas las cuentas de aquellas personas que lanzan su opinión con respecto a Andrés Arauz o que desvisten al candidato lacista en las redes sociales. Ellos utilizan... porque nosotros ya estamos sin YouTube. Exactamente. Yo ya estoy sin YouTube, me quedé sin YouTube, me quedé sin Vika, me quedé sin algunas redes. Estoy ahora solamente por Facebook. Cecilia, tú que eres una persona conocida, digamos así. El Estado, que es una, o sea, digamos, la casa que te acoge, que es una persona conocida también. Imagínate eso reproducido para ciudadanos comunes y corrientes. Exactamente. No les conviene. ¿Qué pasa? Últimamente, acaba de salir en esta semana, se acaba de destaparse realmente dos cosas que yo creo que son fundamentales para determinar quién es Guillermo Lasso y que en última instancia son las cosas que responden a la pregunta de ¿a quién vas a preferir? ¿Al banco o al país? El banco o al país, es fundamental, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿al banco o al país? ¿A quién vas a proteger, no? ¿Verdad? Que son el tipo de cosas que él se negó a responder, pero que son el tipo de cosas que realmente... Son respuestas que nunca son respuestas esperadas. Hacen respuesta. Dos cosas fundamentales. Mira tú, salió un tema de todo una investigación que dice respecto a todas las propiedades del señor Lasso en Estados Unidos. Me suman creo que alrededor de 33 millones. Esa noticia que comenzó a regarse, ¿no? Hoy resulta que todos los que lo promocionaron ya no tienen cuenta, ya no tienen impacto. No se puede leer su contenido. Y la segunda, que salió al público en todas las cuestiones en el Ecuador. La devolución de más de $1 millón por parte de Moreno por no aplicar el verdadero patrimonio y por lo tanto el apoyo a Manaví y Esmeraldas en el terreno. Y le devolvió. Y se volvió. Entonces fíjate tú, y lo mismo. Entonces, adicionalmente, hay un manejo que solo lo permite la capacidad económica de estos señores que interrumpen, y por eso te decía que es interesantísimo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque como ya en el momento en que ellos todavía no tenían el control de estos canales alternativos, la gente comenzó con esa información a cuestionar y a entender de lo que estamos hablando y del peligro que significa este tipo de acciones. Inmediatamente atacaron, ¿para qué? Para en última instancia convertir, mis niños, convertir a las redes y al medio de difusión de información veraz, alternativo,
en lo mismo que convirtieron en su momento a la prensa, a la radio y a la televisión. Entonces, señores, cuidado, 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 porque definitivamente lo que están tratando es de volver a tenernos ciegos, de volver a quitarnos la información alternativa. ¿Sí? Y eso es algo sucio, 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 sucio. Y es volver a sus mismos esquemas. Entonces, no solamente es en el contenido, es en el manejo mismo de cómo funciona la tecnología y de las posibilidades que tenemos para acceder a algo que es un derecho, que es la información. Porque nosotros tenemos el derecho de, con esa información, cuestionarla, revisarla, analizarla y sacar nuestras conclusiones. Y entonces sí, creer, pero basados en una información veraz. O por lo menos una información contrastada. Mi querida Cecilia. La información. Eso como primera abre boca, digamos. Ahí va la cosa. La información. Tenemos los medios alternativos versus los medios convencionales, con contraataque, digamos, de los medios alternativos a los convencionales, porque por fin tenemos armas con que defendernos. Los medios convencionales han actuado agresivamente, pero haciendo un paréntesis, a mí sí me gustaría, porque sé que hay más de uno que está con esa curiosidad, la mala experiencia que tuvo usted con Andrés, con Carrión, no voy a decir el nombre de Andrés, no se me vayan a confundir, con Carrión, porque sé que más de una persona tuvo un mal momento con Carrión y con tantos medios de la derecha. A ver, no fue con Carrión específicamente, digamos, fue más bien con Ortiz. Perdón, con Ortiz yo tuve una muy mala experiencia con Ortiz. Y yo lo voy a contar, realmente, y lo recuerdo perfectamente. Hay ciertas cosas que no se olvidan porque son elementos que son fundamentales, ¿no? ¿Verdad? Yo he sufrido mucha violencia de orden, digamos, el ataque a nivel como mujer que soy, evidentemente, pero de orden, una violencia de orden político también. Y les puedo comentar algunas de ellas, ¿no? En el caso concreto de Ortiz, resulta que efectivamente en aquella entrevista cuando yo era ministra de Finanzas en el gobierno del presidente Correa, Ortiz de entrada me hace una pregunta y me dice que estábamos en la lucha y en la pelea de siempre de que el Estado obeso versus el Estado delgado, ¿no? ¿Verdad? Y entonces me hace una pregunta y me dice, ¿cuántos ministerios son? Y yo, como ya sabía por dónde venía la perdiz, ¿no? ¿Verdad? Y ya de pura, y la verdad es que ya de pura un poco para meterlo también en un callejón sin salida, le dije algunos. No, pero es que yo quiero que me diga el número exacto. Le dije los necesarios para manejar el gobierno. No, pero lo que pasa es que usted no sabe cuántos son. Le estoy contestando que son el número necesario para el gobierno. Y entonces él se altera y dice, bueno, la ministra no sabe, la ministra no quiere contestar, así que aquí se acaba la entrevista. ¿Sí? Eso fue lo que en realidad pasó. Y en realidad pasó algo anteriormente, digamos, previo a salir al aire, porque resulta que efectivamente me habían puesto una silla ATU, porque en ese momento yo pesaba casi 400 libras, ustedes recordarán. Y entonces me pusieron una silla ATU. Y lo que sí recuerdo, porque me causó gracia, fue que vino una señorita y la palanquita de las ATU, estas que tienen que para subir o bajar la altura. El asiento, ya, el asiento. Me la movió para ponerme al piso completamente. Y me di cuenta cuando le pusieron a Ortiz dos cojines, que era porque obviamente yo quedaba muy alta para la estatura de él. ¿Sí? Oh, también mide algo así. Estoy hablando solamente, no estoy diciendo, estoy hablando simplemente
de estatura física, ¿no? La otra estatura queda a la voluntad de ustedes. Entonces, eso sí fue cierto que pasó, pero esto no salió ante las cámaras. Lo que salió a las cámaras es lo que narré. Oh, sorpresa, en un programa con Vivanco, ¿no? Resulta que él arma todo un show diciendo que sí, que le habían, los de utilería le habían dicho no entra la gorda y entonces hay que buscar la forma, pero no dicen, no cuenta que a él le pusieron 2 almohadones y que a mí me bajaron. Sí, esa parte no la cuenta, pero arma todo un de que sí, que no, que no entra la gorda y entonces que hay que ponerle. Y dice además una gran mentira que dice que yo en el momento en que él me preguntó dije, no, me voy de aquí, que ni sé qué, que ni sé cuánto, me voy. Y he dejado tirado el set. No, eso no lo hice con él. Lo hice sí con Atalaya. ¿Y por qué? No lo hice con él porque cuando yo me entrevisté con él, yo era funcionaria pública. Y como ministra, yo tenía la responsabilidad de atender a todo el mundo. Y sí lo hice con Atalaya, porque frente a Atalaya era María Elsa Viteri. Y ahí sí le dije, a mí usted no me va a imponer las cosas, en este momento me voy, me saqué los audífonos y me fui. Él mezcla las dos situaciones y las hace más como... más peligroso todavía, porque empieza a tener un problema de rebobinar sus grabaciones y eso sí es un peligro inminente. Como decía, es como una persona irresponsable con un volante y frente a una escuela de niños. Exactamente. Entonces yo, cuando sacan a la luz esta acción, lo que hice fue, lo emplacé públicamente para que saque el verdadero video, para que quede la mentira plasmada, pero adicionalmente le contesté que más allá del ataque, que a mí no me tocaba personalmente, que no me tocaba ni siquiera desde el punto de vista de género, porque este tipo de ataques iban en contra de la diversidad, que es mucho más peligroso y mucho más importante. Y dentro de la diversidad, el ataque al género. Entre paréntesis, parece que Vivanco, yo la verdad es que esto me lo dijo concreto mi hermano. Me dijo, no, pero Vivanco al final sí dijo que tú eras honesta, que no sé qué, como tratando de salvar la situación. Entonces, ese fue mi detalle con Ortiz. Y realmente yo considero que, mira, la mejor respuesta externa, bueno, hubo un montón de respuestas externas que apoyaron al tema, ¿no? ¿Verdad? Al tema, pero creo que una que fue muy de síntesis, muy de síntesis, digamos, con una síntesis, mejor dicho, muy importante fue la del señor Navas, que dijo si el ataque a Marcela Aguiñaga, porque también se atacó a Marcela Aguiñaga por el asunto, bueno, pues ella por otros asuntos, digamos así. Si el ataque a Marcela Aguiñaga es vomitivo, a la ministra Viteri es incalificable. Porque lo mío era un ataque contra mi condición de gorda. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en lo que él narra, meta inclusive al expresidente Noboa, que supuestamente se le acerca y le dice que me había hecho y que por qué no dejó continuar el tema, porque yo estaba a punto de caerme con palabras fuertes. Entonces, realmente, inclusive, no sé, pues no. Yo lo conocí desde siempre a Gustavo Noboa en la Universidad Católica. No soy de las personas que cree que fue un ser extraordinario por experiencias personales, ¿no? Por experiencias personales. Creo que fue una persona que vivió en su lógica, en su código y en su forma de pensar y por lo tanto, simple y sencillamente cada cual tendrá que luego responder ante quien quiera crea que se tiene que responder después de muerto, como es el caso del doctor Gustavo Noboa Bejarano, que en todo caso, como ser humano, pues yo me uno a la solidaridad con su familia y demás, pero debo decir que yo tengo una experiencia distinta de lo que el común denominador habla respecto a su condición de formación con la juventud. Pero en todo caso, eso es una opinión basada en mis hechos y que no vale la pena ni corresponde hacerlo. Pero él sí lo metió
en el tema y dijo pues que, bueno, que se había pegado la carcajada. Pero he recibido durante mi vida yo creo que hay un par de anécdotas adicionalmente ya, y tal vez una, eh, la más importante como violencia política. Y es que cuando yo fui ministra de Finanzas y estuve trabajando en toda la redistribución de los recursos para los entes territoriales, que fue donde se logró subir inicialmente yo conseguí las parroquias rurales con 8 millones, logré avanzar hasta 32 millones con el esquema legal permitido y luego posteriormente ya con el COTAD y todas las demás, logramos estructurarlo en 200 millones. Cuando se estaban discutiendo estos recursos para los gobiernos territoriales, resulta que pues Guayaquil y Quito saltaron, y particularmente Guayaquil, al punto que entiendo que fui declarada persona no grata, pero a través de la incipiente utilización en ese momento de redes, sacaron un video en donde ponían la canción de Rata de dos patas, animal rastrero, bueno, es una canción realmente impactante, y durante todo el video pasaban distintas imágenes mías, tratando, supongo yo, de poner las imágenes más evidentes de mi gordura, de mi condición estética, ¿no? Y eso pues yo lo considero violencia política, ¿no? Tal cual como fue también la violencia política de una revista, de estas revistas femeninas que creen que la mujer sirve para pintarse las uñas. Solamente de decoro, nada más, sin cerebro. De decoración, que también en su momento me sacaron como la mujer peor vestida del país, ¿no? Todos ataques luego de la renegociación de la deuda. Y que fíjate que son datos que recién estoy revelando, y los revelo porque hoy creo que sí ha tomado mayor importancia lo de la violencia política, ¿sí? Y creo que es importante hacia el pasado ir y revisar todas estas cosas. Yo nunca les he parado bola porque considero que precisamente eso es la mejor respuesta a este tipo de irracionalidades. Si yo me hubiera ofendido por este tipo de cosas, realmente las hubiera hecho notorias, pero hoy que se está revisando todos estos elementos que han sucedido en contra de nosotros, las mujeres políticas, yo creo que sí es importante mencionarlas, no porque me duelan, porque insisto, sino porque sí creo que se tienen que tomar en consideración para que vean cuál han sido el comportamiento que normalmente se ha llevado en contra de las mujeres ecuatorianas, ¿no? Y fundamentalmente que se evalúen desde la perspectiva cuándo se emitieron y por qué se emitieron. Y evidentemente una mujer que los golpeó en todos sus privilegios, me imagino pues que estaban totalmente descontrolados, ¿no? Y debo decir que sí creo que mi actitud digamos, todo dentro de un marco de planificación de un gobierno que estaba haciendo las cosas coordinadamente, mi actitud fue de cumplir justamente con esas promesas de gobierno que estaban realizadas a través y bajo la dirección, a través de quien era el presidente de la República, que era el presidente Correa, ¿no? Yo me debía a ese planteamiento, pero adicionalmente, por supuesto, que estaba de acuerdo con el planteamiento. Por eso es que, y lo digo abiertamente, en determinado momento, en el 2010, yo dejé de seguir siendo, o sea, dejé del Ministerio de Finanzas, porque cuando tú sientes que hay momentos en donde puede ser que no traiciones o que no difieras en los objetivos del proyecto, pero cuando hay diferencias en ejecuciones, en muchos elementos que transgreden la línea, una línea que tú tienes, las líneas personales que uno tiene, en donde ya te afectan personalmente, es preferible hacer un lado. ¿Por qué? Porque el proyecto tú no eres indispensable para el proyecto, ¿no? Y además el proyecto probablemente no tenga una sola forma de ejecución. Entonces, cuando uno es el que difiere, es preferible darle oportunidad a las personas que siendo o teniendo los mismos objetivos
creen que por otras formas o con otros mecanismos o con otras maneras o actitudes pueden llegar a tenerlo. Por eso es que en determinado momento yo declaré y lo escribí, inclusive en un reportaje, escribí y dije, llegó un momento en donde me sentía como en Plaza César. Aquí hay una cosa que no es como las otras, es diferente de todas las demás. Entonces, me sentí así y entonces yo preferí darle paso al recambio, dar paso a las... Ahora, creo que evidentemente hoy en día ya le toca al pueblo ecuatoriano, en todo caso, hacer hacer el análisis de qué formas le gustó más o con qué forma se sintió más cómodo, con qué forma se sintió más seguro, qué le produce más confianza, qué le da más garantías, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en todo caso los objetivos, ¿no? ¿Quién? También, porque... Bien, entonces por eso te digo, eso es otra cosa, eso es indiferente, mientras no se haya transgredido las condiciones. Fíjate que una de las preguntas muy comunes que me hacían posteriormente cuando yo dejé de ser ministra y me decía, con respecto a las cifras, a los datos que se daban, me decían, ¿usted cree que esos datos son verdaderos? ¿Usted cree que en ese cuánto? Y yo mi contestación era tan simple, yo no tengo por qué, ¿cómo que se llama? Cuestionar o pensar que esos datos no son verdaderos. Porque mi experiencia en ese mismo gobierno fue que a mí jamás me pidieron que maquillara datos. A mí jamás me pidieron que cambiara los datos. Entonces, si mi experiencia fue de esa manera, porque yo voy a suponer que en el mismo gobierno datos, se hace lo contrario, ¿no? Se hace lo contrario. Distinto es lo que estoy diciendo en términos de elegir el mecanismo o la forma de hacer las cosas. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es distinto. Entonces, pero como digo, ya pues el resto quedará en la evaluación del pueblo ecuatoriano y ya quedará pues en el criterio de todos, no siempre y cuando no se transgredan elementos fundamentales que creo, desde mi perspectiva, no se transgredieron. Sin embargo, todos hemos reconocido que evidentemente un proyecto nuevo, un proyecto que estaba en formación, un proyecto que no lo dejaron crecer, evidentemente tuvo probablemente muchas cosas que hoy tendrían que ser corregidas y que yo estoy segura que con la experiencia que hemos tenido, pues poco a poco se irán corrigiendo. El problema es que la alternativa, en cambio, la alternativa no es que tiene errores que corregir. Los errores, digámoslo así, los errores que tiene o lo que producen los males de la economía ecuatoriana y de la sociedad ecuatoriana no son errores, son preceptos y principios fundamentales de esos criterios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la pobreza no es un error, la pobreza no es un error, la pobreza es una consecuencia de un principio fundamental de ellos que es la concentración, pues, y la extra renta, pues, entonces eso no es un error, pues, ¿no? ¿No? Entonces, claro, aquí por ejemplo, diferencia, que en el un caso son las condiciones propias de la propuesta que nos hacen, ¿no? La otra vez me preguntaban, y con esto acabo, Cecilia, porque no, déjeme decirle que vi su monólogo, me encantó. La felicito, iba a decir, esto no es monólogo, me acordé. Yo quiero hacer una felicitación pública realmente en este Día Internacional. Cecilia se lanzó un monólogo de primera y que debería estar subido pues para que todo el mundo lo pueda ver. Yo, gracias a Dios, lo tengo personalmente, así que bueno, te voy a robar el monólogo. No, solamente quiero terminar con decirte esto. La otra vez me preguntaban y me decían que frente a toda esta destrucción de la institucionalidad y de las instituciones del Estado, ¿no, verdad? Y del gobierno, ¿no? Para gobernar, digamos así, me decía, pero, o sea, no importa quién se siente, o sea, la cuestión es que van a tener que reconstruir todo. Y mi contestación inmediatamente fue, y hay que entenderlo así, y tienen que cuestionarlo y tienen que pensarlo. No es lo mismo, porque a quien le va a tocar reconstruir es Andrés Arauz. Y le va a tocar reconstruir a Andrés Arauz, ¿por qué? Porque para él sí es importante la institucionalidad, y para él sí es importante las instituciones, y para él sí es importante toda una organización correcta. ¿Por qué? Porque él sí sabe de manejo del Estado, él sí sabe de manejo de la cosa pública. En el caso del banquero, no, pues, a él no le importa, no ve que comenzando, que lo que tenemos que analizar
es que él ha sido parte precisamente de la destrucción de toda la institucionalidad. ¿Por qué? Porque le conviene. Entonces, para él va a ser un beneficio el hecho de encontrar un país sin institucionalidad, pues, y sin instituciones, pues. Ese es su negocio. Ya tiene por adelantado en lo que él cree y lo que piensa. Entonces, cuidado, no nos confundamos. No es que cualquiera que se sienta en Carondelet va a tener que reconstruir. Cualquiera que sea del ala progresista. Pero si es de la ultraderecha y del neoliberalismo, no, pues. No es que ya está hecho el camino. Ya está hecho el camino y al contrario, va a partir y va a radicalizar y va a hacer aún más potente esto. Y entonces lo que vamos a tener es que vamos a entrar de lleno y de entrada, ¿qué cosa? A las privatizaciones de lleno, sobre todo y fundamentalmente a la del Seguro Social, pues que desde 1986 ya las propuestas del Fondo Monetario Internacional estaban como objetivo, pues. ¿Y saben lo que significa? Significa los resultados que le pasó a Chile, pues. No son los 30 pesos, son los 30 años de abuso. Pues. ¿No ve que el chileno ya está viviendo los resultados de esa captación y de esa privatización del seguro social y de las pensiones y demás? ¿No? Entonces, ese es el tema. Vamos a entrar de lleno en que lejos de, en el caso no consentido de que pase esta ley privatizadora del Banco Central, no van a hacer absolutamente nada por erradicarla y por hacer cumplir lo que corresponde, que es la inconstitucionalidad de esa ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente una de las cosas que hay que entender que está detrás, metido de esa ley, es el hecho, justamente lo que hablaba yo de las condiciones de crear condiciones de mercado que no sean perfectas, sino que sean oligopolios. Una de las cosas que pretenden es la concentración en pequeñas manos de la parte de bancos y cooperativas grandes. Y por eso es que quieren, a través de estas medidas y de estas opciones, desaparecer a todo el sector cooperativo pequeño. Por eso es que quieren generalizar las condiciones. ¿Por qué? Porque lejos de lo que nosotros pedimos, que al contrario, es avanzar en lo que ya se avanzó. Porque con la Ley de Economía Popular y Solidaria lo que tenemos es el reconocimiento. Ahora tenemos que dar el salto a una mejor ejecución. Entonces, lejos de lo que corresponde es hacer las leyes y hacer la normativa acorde a las características de cada sector. Ellos lo que pretenden es generalizarlas. ¿Para qué? Para que obviamente estas pequeñas cooperativas no puedan acceder o no puedan cumplir con estas generalidades que son pensadas para bancos mayores, ¿no verdad? O para cooperativas mayores. Y entonces, ¿qué pasa? Se eliminan. Al eliminarse, ¿dónde va esta gente? Se concentra en pocas manos. ¿Sí? Una de las cosas que tiene esta ley. Pero ojo, como primer punto, lo primero que hace la ley es decir que hay que regirse por estándares internacionales, pero solamente en los casos que les conviene a ellos. Porque en los casos que no les conviene, como son los temas de Basilea, ahí sí no se las aplican. Ahí sí no se las aplican. ¿Por qué? Porque si por un lado todas estas medidas lo que van a tener es mayor concentración, apliquen pues las cosas y los temas del riesgo de concentración que dice Basilea. Aplíquenlo pues. ¿Por qué no lo aplican? Porque no les conviene, es decir, porque no les conviene. Progresistas ya son liberales. Entonces está perfectamente estructurado. Y con respecto, a lo mejor si me permites, como solamente para concluir, señores, esa ley nunca debió haber pasado del CAL. Esa ley es anticonstitucional. Nunca, o sea, si ya 2 veces la declararon anticonstitucional y por eso no le dio el paso al CAL, no entiendo cómo ahora le dieron paso. Si lo único que se ha hecho es cambiar el nombrecito y en vez de que sea directorio del Banco Central, ahora es otra junta. Eso es anticonstitucional. Lo que tienen que tener claro es que nosotros, los ecuatorianos, aprobamos en el 2008 que la competencia exclusiva del manejo de la política económica y particularmente de la política monetaria es una competencia exclusiva del Ejecutivo. Y la política monetaria en particular
la instrumentación a través del Banco Central del Ecuador. Entonces, estas falsas creaciones de instituciones que las basan supuestamente en las instituciones que puede ser o no puede ser necesarias para el gobierno, están inclusive rompiendo con el eje de la división de funciones. ¿Por qué? Porque le están otorgando a la Asamblea General la determinación de este equipo, grupo de personas para que conformen estas juntas, cuando la Asamblea Nacional no tiene la capacidad generalizada, no tiene, porque específicamente se le ha determinado la única elección que tiene es en caso de los organismos de control y no en nombre generalizado, sino que enumerados uno por uno. Entonces, cuidada esta viveza criolla de interpretaciones particulares. Aquí es el conjunto que tiene que ser interpretado. Entonces, esa ley es anticonstitucional. Primero, porque violenta las competencias del Ejecutivo y segundo, porque además violenta la división de las funciones. Al poner en manos de la Asamblea algo que no puede la Asamblea hacer. ¿Sí? Aparte de una serie de elementos que también va por la constitucionalidad. Y por supuesto el contenido que va precisamente a fregar realmente, porque una de las cosas que fundamentalmente lo que hace es sellar el tema de que no solamente el Ministerio de Finanzas, sino ningún organismo público pueda acceder a la liquidez que no es privada. Pero eso sí, se aseguran de que esa liquidez tenga como primer orden a los privados. Exactamente. Sí se aseguran de promocionar ventajas para los que saquen la plata. ¿Sí? A mí me daba un chiste porque entre las frases célebres que sacan del debate ponen la frase que dice la cuarentena de los dólares, y me da risa porque el propio Lazo define qué es cuarentena y cuarentena la define como incautación. Y yo quiero que ustedes compañeros que estamos todos sufriendo cuarentenas, ¿qué es cuarentena? Es quedarse en casa, es no salir. ¿No es verdad? La cuarentena de dólares no es inquisición de los dólares, o sea, no es quejarse con los dólares, es no permitir que los dólares salgan del Ecuador. ¿Qué es lo que a ellos les encanta? Dólares como lo que se ha estado haciendo últimamente. Incautación como lo que ellos hicieron. No. Es no permitir que salgan del país. No es congelamiento como define Lazo. ¿No? Bueno, ya se nos fue 130 millones de dólares, se nos fue 4.500 millones de dólares, 1.700 millones de dólares, pues sumemos y todos esos impuestos de los millones que sacaron, eso ya no es cuarentena, sino en realidad es cuarentena de dólares para los neoliberales, tomando en cuenta. No, es que lo que ellos sí hacen, es que, pues digo, cuando uno está en cuarentena, uno lo que hace es quedarse en su territorio, digamos, ¿no? En su espacio. Ellos no, ellos sacan afuera. Es como si mañana tú me dijeras que la cuarentena es buscar la casa del vecino para irme a pasar cuarentena allá. No, pues la cuarentena la haces en tu casa, pues te mandan a hacerla en tu casa. Pues. No del vecino, ni en la fiesta del vecino, ni en Miami, ni en el San Bruno. No irte a la casa ni en Miami ni nada, pues no. Ellos cuando hablan, el tratamiento de ellos, los dólares es sacarlos del país. Sacar y pasearse con los dólares. La propuesta de Arauz, que es la propuesta correcta, pues, ¿no verdad? Es qué cosa, es dejar los dólares en el país. ¿Por qué? Porque cuando quedan en el país, realmente nos aprovechamos de esa liquidez para la reactivación y el crecimiento económico nacional. Cuando sacan a Panamá o a Estados Unidos o a cualquier paraíso fiscal, lo que están haciendo
es sustentando el desarrollo económico de afuera, pues, no de adentro, pues. Y lo están haciendo con plata nuestra, pues, con plata de todos nosotros, pues, con plata pública, ¿no? Una de las cosas que fíjate que esa ley implica es que la única forma de que, y es increíble porque tú lees y ves cómo las prioridades para invertir la plata del Ecuador en última instancia está la rentabilidad. ¿Sí? La rentabilidad. Entonces, y está bien, tienes que tener un marco, ¿no? Pero eso, ¿por qué? Porque evidentemente lo que te empujan es que como antaño, como se hacía antes, la única opción de inversión de los activos externos, ¿no? Que es lo que está en la reserva monetaria, la única posibilidad que tenías era de invertirla en el exterior. Y entonces, si en el exterior y supuestamente tienes que guardar todas las seguridades del caso, y entonces que está bien, entonces lo que terminan pagándote afuera es 0,25%, 0,35%, ¿no? Pero resulta que como tú no puedes utilizar eso para la inversión del país y el país necesita para inversión en infraestructura y todo, entonces tienes que endeudarte. ¿Y a dónde lo tienes que pedir? Lo tienes que pedir afuera. Pero ¿cuál es el costo afuera? El costo que te imponen ellos con su supuesta tabla a través del riesgo país. Y entonces resulta que cuando... pagar todos nosotros. Resulta que cuando... Claro que tenemos. Entonces, mientras ellos te pagan por tu plata, una chichigüería, tu misma plata te la regresan cobrándote intereses altísimos que los dicta el riesgo país. Y fíjense ustedes que cuando se hizo la renegociación de la deuda en 2008-2009, que pusimos casi en cero lo que era la deuda comercial, el riesgo país bajó sustancialmente, sí, bajó completamente en picada, pero no llegó a cero. Y si se supone que el riesgo país es algo que mide la imposibilidad de pago de tu deuda externa, fundamentalmente comercial, si no teníamos casi deuda comercial, ¿por qué se quedó en 14, 16%? No, pues. Entonces, para que veas la manipulación que tienen en ese sentido, ¿no? Entonces, todos ese tipo de elementos son los que tenemos que de a poco ir aprendiendo, como dices tú, ir enfocándolos, ir definiéndolos, ofreciendo los lugares y los elementos donde buscar información. Yo como siempre digo y siempre aconsejo, ¿no? A ver, yo normalmente utilizo al dentista para que me cure las muelas y los dientes, ¿no? ¿Verdad? Y yo lo que intento es que el dentista me explique para yo entenderlo, pero de ninguna manera voy y me meto a leer todos los libros que él estudió y con los cuales aprendió para saber exactamente cómo es que se hace un parche de molitor. Esto pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. O sea, aquí no es necesario que usted sea economista. Lo que necesita es entender la lógica de la economía. Y la lógica de la economía es sencilla. Porque es la lógica del día a día. Es la lógica de lograr el bienestar. Es más exacta que literatura, incluso que la matemática. Es social, es una ciencia social. Entonces, lo que hay que entender es que hay que mirarla desde esa perspectiva. Ahora, que evidentemente, el negocio, así como los negocios de los abogados, es ponerle nombres rimbombantes a todo, ¿no, verdad? Entonces, evidentemente, pues no, hay algunos economistas que extreman el lenguaje elevado para que no sea entendible, ¿no? Por eso es que algunos me critican y me dicen que yo ya me olvidé de ser economista. Y mi respuesta es, hace rato que yo dejé de hablar a mis pares. Y desde hace mucho que comencé a hablarle al pueblo. Entonces, evidentemente, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Pero la economía es una cuestión de lógica, es una cuestión de mirar cuáles son tus necesidades desde la perspectiva del bienestar. Por supuesto que ahí hay una diferencia fundamental de lo que hablábamos al principio. Primero definamos, ¿no? Si usted la economía la ve
como la ciencia que determina cuánto va a ganar, no tiene nada que ver con lo que yo defino. La economía es una ciencia social que lo que hace es construir el bienestar de la sociedad. Muchas gracias, mi estimada María. Muchas gracias por todo este maravilloso tiempo. Y bueno, lo de la obra en realidad la hice con cariño, la hice sola en casa, sin director, frente al espejo. Escribí yo misma la obra porque pensé que ya llegaba el Día Internacional del Teatro y había que aportar algo, ya que siempre cada año aporto con algo. Y realmente es para mí un gran honor que mi querida María Elsa la haya visto y más aún que le haya gustado. Realmente que voy a tener un fin de semana lleno de luz en la casa solamente y por el hecho de haber oído de una persona como nuestra querida María Elsa, que ya no es solita, ya pertenece al país entero y en eso me quedo muy agradecida por todas estas enseñanzas que hemos tenido. Realmente nos falta tiempo, realmente la gente veo que se está sumando cada vez más, pero ahora que estamos acabando, que ya acabamos el programa, se están sumando cada vez más. Pero muchas gracias, María Elsa, porque yo sé que vamos a tenerla otra vez aquí, que vamos a otra vez tener largo tiempo para conversar y ojalá en algún momento tengamos una tertulia tan larga que la gente tenga que decir, bueno, hoy voy a hacer canguil porque no voy a ver la película de la semana, si voy a ver a María Elsa. Muchas gracias por haber estado presente. Entonces, unas palabras para despedirse, mi querida María Elsa, porque sé que la gente está esperando eso y agradecemos la presencia. No, al contrario, como siempre, Cecilia, gracias a ustedes, este tipo de los medios alternativos que no me cansaré de aplaudirlos, de felicitarlos y de agradecerles, porque ustedes representan un elemento fundamental en todo este cambio que necesitamos y de desterrar de una vez por todas una estructura organizacional impuesta de manera cultural, de manera sociocultural, digámoslo así, que impide el cuestionamiento, que impide el desarrollo de lo que es el ser humano como ente racional cuestionador y al contrario, soy yo la que agradece por la oportunidad de poder contactarme y comunicarme de esta manera con todo el mundo, porque lo lindo de haber descubierto este sistema es que ya no solamente estamos ligados a un pequeño espacio en el mundo, que hoy tenemos la oportunidad de hablar con el mundo entero. Y por supuesto, como siempre, en programas y en las compañías como la tuya, pues se hace aún más grato y más estimulante el dedicarle tiempo a esto que, insisto, es más una satisfacción para mí que cualquier tipo de cosa que se pueda denominar. Para mí esto es realmente gratificante, me encanta. Me encanta, me siento plena y creo que es un poquito la forma de completar ese bienestar que es multidimensional, ¿sí? Es multidimensional. Esta parte de mi vida me llena enormemente y sobre todo, insisto, con programas como los tuyos, con compañías como las tuyas y por supuesto en medios como estos medios que nos ofrecen, insisto, esa alternativa de decir no más a la desinformación, no más a permanecer ciegos sin poder desarrollarnos en el cuestionamiento. Y simplemente decirle que yo no tengo problema y no me reprime nada en decir que María Elsa Vitero, el 11 de abril, fiel a su coherencia de vida, fiel a su pensamiento, fiel a toda la confianza y como progresista, humanista en toda su vida, este 11 de abril a mí, públicamente yo declaro, me voy por el progresismo y me voy por quien representa hoy la alternativa al progresismo que se llama Andrés Arauz. Mi voto por Andrés Arauz. Muchas gracias, mi estimada María Elsa. El voto de Elsa sumado al mío y a todos los compañeros cientos que están mirando aquí el programa, pues todos el 11 de abril vamos a votar por la lista 1. Muy agradecida, María Elsa. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias a ustedes, mis estimados
compañeros, amigos, familiares que están aquí, mi gente querida, que hoy, a pesar de ser un viernes de vacaciones, se han regalado una media hora más. Y como dije en mi obra de teatro, se han regalado un momento para que yo les cuente una realidad esta vez. Muchas gracias a todos ustedes. Tengo algunos mensajes ahora de algunos compañeros. Ustedes saben que cuando estamos con Marielsa lo que queremos es escucharla, así que muchas gracias a todas las personas que nos han escrito, a los que nos han mandado mensajes, les abrazo. Y si alguien quiere ver mi obra de teatro, como decía, me disculpo por alguna falla que haya, no tuve director, estuvimos encerrados y bueno, si quieren disfrutar unos 17, 18 minutos de un monólogo, se llama Monólogos de un arcoíris roto por Cecilia Molina. Búsquenlo en YouTube. Me despido de ustedes muy agradecida y entonces un buen fin de semana para todos.